Hola, bienvenidas al canal. Hoy vamos a ver cómo tejer este bonito monedero en forma de triángulo. Es facilito de tejer, es ideal para que regales o para que te tejas uno. Si les gustan mis tutoriales, por favor suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Vamos primero a ver con qué materiales lo realicé. Para este monedero vamos a ocupar hilo del que tú quieras. En mi caso yo estoy usando hilo de algodón de 3 milímetros, pero es para macramé. Así que este hilo está muy durito y es como el nylon, es un poquito difícil de tejer, pero el resultado queda muy bonito, porque como es un monedero, con este hilo quedan más firmes. Pero igual tú puedes utilizar el que tengas. Un gancho de acuerdo al hilo, como este hilo es de 3 milímetros de grosor, utilicé un gancho de 4 milímetros para que no me diera tanto trabajo tejerlo. Un cierrecito de 12 a 15 centímetros, tijeras y aguja para esconder hebras. Muy bien, lo primero que vamos a hacer sería un lado del monedero, que sería un triángulo. Vamos a iniciar haciendo un nudito deslizado, como siempre. Y este primer punto no lo vayan a apretar tanto, esta primera cadenita. Vamos a hacer dos cadenas, una y dos. Así para empezar, dos cadenitas. Vamos a saltar esta de aquí, esta cadenita de aquí la saltamos y acá en la parte de atrás, en esta hebrita, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así vamos a pasar nuestro gancho por aquí, solo por esta hebrita, y vamos a hacer dos puntos bajos ahí mismo. Como les digo, este hilo es un poquito complicado de tejer, pero la verdad es que sí queda bien bonito. Así hacemos dos puntos bajos ahí mismo. Vamos a hacer una cadena y lo siguiente es dar la vuelta. Tejemos un punto en estas dos hebritas, un punto bajo. Todo lo vamos a trabajar con puntos bajos. Y en las dos que siguen, que serían estas dos de aquí, vamos a hacer un aumento. Sería uno y ahí mismo otro punto bajo. Hacemos una cadena, giramos y ahora vamos a hacer dos puntos normales y en el tercero un aumento. Y esta es la secuencia que vamos a llevar. Vamos a ir aumentando. Después en la siguiente vuelta van a ser tres puntos normales y un aumento. Bueno, aquí tenemos 1, 2 y acá aumento. Ok, aquí toca tejer nuestro aumento, que sería lo mismo, dos puntos en ese mismo punto. Ahora vamos a tener 1, 2, 3, 4 puntos. Hacemos una cadena, giramos, vamos a tejer 1, 2, 3 y en el último aumento. Así vamos a continuar nuestra secuencia. Serían 2, 3 y aquí nuestro aumento. Al terminar esta vuelta con este aumento vamos a aumentar de 4 a 5 puntos bajos. Ahora ya tenemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos una cadena, giramos, vamos a tejer 1, 2, 3, 4 y en el último aumento. Y así por cada vuelta vamos a ir tejiendo normal y al final aumento. Inicias normal y al final aumento. Y así va a ir aumentando nuestro triangulito. Cuando ya tengas el tamaño de tu triángulo que tú quieras, si haces con el mismo hilo y aguja, yo lo dejé hasta que tengo 18 puntos aquí. Acá al final hice mi aumento, estos dos, y todos son 18 puntos. Bueno, llegas al final, haces una cadenita y este hilo lo vas a dejar un poquito largo para con este coser tu monedero alrededor. Cortamos la hebra y jalamos por aquí.
Ya que la jalas, aprietas bien y tenemos nuestro primer triangulito. Si tú lo estás haciendo con diferente hilo, más o menos en centímetros, son 12 centímetros. Y te va a medir igual 12 de cada lado. Este es un más o menos, tú lo puedes hacer más grande o más chico según tú quieras. Cuando tengas ya este triangulito así, vas a repetir y vas a hacer otro exactamente igual, mismos puntos y mismas vueltas. Y así vas a tener los dos. Al final a los dos les dejas la tirita larga porque con esta vamos a coser aquí alrededor. Entonces ya que tenemos así dos triangulitos, vamos a hacer lo de alrededor. Para hacer nuestra orilla o altura del monedero vamos a tomar más hilo. Hacemos igual nudito deslizado para empezar. Y vamos a tejer 6 cadenitas. También procura que no te queden tan apretadas estas primeras 6. Son 3, 4, 5 y 6. Vamos a saltar la sexta como siempre. Y acá en la quinta, en esta cadenita, en la hebrita de atrás, vamos a hacer puntos bajos. Como saltamos una, nos van a quedar 5 cadenitas y vamos a hacer 5 puntos bajos. Así, puntitos normales en la hebrita de atrás. Llevamos 3, 4 y acá nuestro último punto serían 5. Y esta sería nuestra primera vuelta. Así, de 5 puntos bajos nuestra primera vuelta. Hacemos una cadena, giramos, vamos a hacer la segunda vuelta, igual con 5 puntos bajos. Un punto en cada punto, ni aumentos ni nada, solo un puntito en cada uno de los puntos. Llevamos 3. Con este serían 4 y aquí nuestro último 5 y llevaríamos ya una y 2 vueltas. Hacemos una cadena, giramos y hacemos la tercera vuelta, igual un punto en cada punto. Así vamos a ir tejiendo. Y si tienes igual que yo, aquí al finalizar 18 puntos, vamos a hacer 18 vueltas. 18 puntos, 18 vueltas. Los puntos que tú tengas aquí en tu monedero, en tu triángulo, perdón, los puntos que tú tengas los haces de vueltas. Una vez que ya tengas tus 18 vueltas de punto bajo, se va a ver así. Y con el monedero vamos a comprobar que es del mismo tamaño que un lado. Entonces tenemos este lado, vamos a hacer otras 18 vueltas para este lado y después otras 18 para este, pero por este vamos a poner el cierre. Así que por ahora tenemos este y hacemos 18 más para el lado que sigue. Vamos a aumentar estas otras 18 vueltas. Ok, ya que tejiste dos lados del triángulo, 18 y 18, 36 vueltas, nos faltarían otras 18. De esas 18 que nos faltan, 2 las vamos a hacer normales, así 5 puntos y la otra igual 5 puntos. Hacemos 2 vueltas más normales y una vez que ya hagas esas 2 vueltas más normales, nos quedaría por hacer 16 vueltas todavía. Esas las vamos a hacer con una abertura por aquí en medio para el cierre. Entonces hacemos una cadena, giramos y tejemos 2 puntos nada más. Así vamos a hacer 1 y 2. Y esta sería la primera vuelta de las 16. Hacemos una cadena, giramos y regresamos por esos 2 puntos. Y esta sería nuestra segunda vuelta de las 16 que nos faltan. Hacemos una cadena, giramos y volvemos a regresar por 2 puntos. Así por estos dos. Y esta sería nuestra tercera vuelta. Y así vamos a hacer 16 vueltas que nos faltan, solo de 2 puntos. 2, 2.
Una vez que ya tengas tus 16 vueltas de 2 en 2, vamos a hacer una cadenita, cortamos nuestra hebra y una vez ya que cortamos, jalamos y apretamos fuerte. Entonces ya tenemos así nuestras 16 vueltas que nos faltaban. Ahora vamos a tomar una hebra nueva, vamos a saltar aquí en medio 1 y nuestra hebrita la vamos a pasar por aquí. Con esta hacemos un nudito deslizado para iniciar. Apretamos fuerte. Y por ahí la vamos a pasar. Vamos a hacer primero una cadenita. Ahí mismo, en ese mismo punto, vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Y acá vamos a tejer el segundo. Y esta sería nuestra primera vuelta de las 16. Hacemos una cadena y continuamos tejiendo esos dos puntitos igual que del otro lado. Y esto lo vamos a repetir 16 vueltas también. Así vamos a ir tejiendo y vamos a hacer nuestras 16 y nos va a quedar un huequito por el medio de un punto, este de aquí. Una vez que ya tenemos esta partecita así, tenemos en total 54 vueltas por todas, así separadas son 16. A la que te quedó tu tirita de este lado de afuera, porque ve, la otra la cortaste por el lado de adentro. La que cortaste por el lado de afuera le vamos a poner la aguja lanera, lo vamos a acomodar que te quede bien derechito y vamos a coser. Ok, para coserlo vamos a ir haciendo normal, solo punto por punto. Aquí, como tenemos nuestra tirita en la orilla, vamos a pasar nuestra aguja con nuestro hilo por la orilla también. Después regresamos por el primer punto y pasamos acá por el primer punto también, por nuestras dos hebritas. Así se ve. Jalamos. Apretamos fuerte y después vamos a pasar por el siguiente punto. Y de este lado igual por el segundo punto. Jalamos y apretamos fuerte. Y ahora vamos a pasar por el tercer punto, que es el que no tiene nada. Hacia acá. Vamos a tomar la otra. Y vamos a pasar por la orillita. Vamos a pasar por el primer punto de estas dos. Y acá uno en el segundo por ahí. Así lo vamos a cerrar bien y después vamos a esconder la hebra. Ok, ya que lo cerramos aquí, así va a quedar un huequito para poner el cierre. Antes de continuar vamos a esconder todas estas hebritas, todas por acá por el lado del revés, con la aguja lanera. Y acá en los triangulitos vas a esconder esta hebrita del principio. Esta que dejamos larga al final todavía no, porque con esta vamos a coser, pero esta sí la vamos a esconder. Y esta también para poder continuar. Ok, ya que escondimos todas nuestras hebritas, así se va a ver. Este es el lado revés, se ve un poquito más feo la unión que por este lado, este sería el derecho. Por acá por el revés vamos a medir nuestro cierre. La abertura tiene que caber por ahí, lo vamos a acomodar de esta manera. Vas a medir y primero vas a cortar de donde llegue el cierre, como 1 centímetro más largo, de ahí lo vamos a cortar. Una vez que cortamos nuestro cierre, con cuidado antes de que se vaya a abrir, vamos a tomar hilo y aguja normal y lo vamos a coser. Primero le vamos a dar unas vueltas aquí para que ya no se abra. Así una costurita normal. Sacas tu hebra por aquí y la vuelves a meter hacia acá.
así varias veces hasta que quede bien asegurada esta parte. Y ya que sientes que está bien asegurado aquí, lo vamos a acomodar de nuevo de acá de donde cierra. Así lo vamos a acomodar que se vea bien por la parte de afuera. Lo acomodamos y lo vamos a ir cosiendo. Aquí va a ser una costurita normal, lo más simple que puedas. Solo checas que sí te esté quedando por el lado derecho, que te esté quedando bien el cierre por en medio y que estas dos partes de aquí no se vayan a abrir mucho, que queden aquí bien juntitas pegadas al cierre. Así lo vamos a ir cosiendo. Una vez que ya cosiste tu cierre, así se va a ver este pedacito. Y aquí lo podemos abrir y cerrar. Ya está bien asegurado. Vamos a tomar uno de los triangulitos y al hilo que dejamos largo le vamos a poner nuestra agujita lanera. Y ahora lo vamos a acomodar. Esta esquinita, esta de aquí, la vamos a poner de donde tenemos nuestra costura. Aquí tenemos nuestra costura, una vuelta más acá, en este pedacito de aquí. Por ahí vamos a poner nuestra esquina. Y después vamos a empezar a coser este lado, una vuelta por cada uno de los puntos. Así, también acá va a ser una vuelta por punto. Para que no te equivoques, cuenta primero 18 vueltas de este lado. Y una vez que tengas ubicadas las 18 vueltas, con un segurito que tengas, lo vamos a asegurar acá en la esquina de nuestro triángulo. Así, vuelves a contar otras 18 y con otro segurito lo vas a poner de este lado. Lo vamos a asegurar de este otro lado cuando cuentes 18 vueltas con otro segurito. Y así al ir cosiendo no te vas a equivocar en los puntos. Bueno, ya que lo tienes asegurado, vas a empezar a coser. Pasamos nuestro hilo hacia acá. Por la siguiente vuelta vas a devolver tu hilo hacia ti. Y por acá vamos a pasar también por la vuelta que sigue. Procura pasarlo por los dos hilitos o si no nada más por uno. La verdad no tiene mucho que ver, solo con que te quede del mismo tamaño los tres lados, pero tienes que ir cosiendo así de un lado hacia el otro. Vamos a jalar bien nuestra hebra. Y desde aquí vamos a empezar a apretar. Ahora, por la vuelta que sigue, de este lado hacia allá y de este lado, por ahí la pasas. Y así vas a irte hacia allá y hacia acá, hacia allá y hacia acá. Vas a rodear todo este lado hasta acá y luego por acá hasta que llegues aquí a donde iniciaste. Una vez que ya terminen de coser todo el triangulito alrededor, vamos a pasar nuestra aguja a la parte del revés. Por acá vamos a hacer un nudito y escondemos nuestra hebrita. Ya que lo tenemos así, solo vamos a acomodar. Acomodamos lo mejor que puedas. Después vas a cambiar tu aguja al otro lado y lo vas a acomodar igual. También vas a contar las vueltas para que pongas tus marcadores y puedas coserlo de la misma forma que cosimos este lado. Así vas a coser este otro. También al terminar vas a meter hacia adentro, vas a abrir tu monedero y ya por acá lo acomodas bien para que escondas tu hebra en la parte de adentro. Una vez que ya terminas de unir todo, así es como se ve tu monedero. Ya si lo quieres así sin cintita, hasta aquí llega. Si no, vamos a hacerle un cordoncito para detenerlo. Por aquí está nuestro cierre y todas las hebritas ya las escondimos.
Ok, para hacerle un cordoncito vamos a tomar hilo nuevo. Lo vamos a jalar como más o menos 1 metro, no importa que nos sobre. Y ya cuando lo jalamos todo este pedazo, aquí vamos a hacer nudito deslizado. Del lado que sea vamos a hacer una cadena, lo mantenemos así y el otro lado que estamos ocupando lo vamos a pasar de esta forma. Cuando lo tenemos así, este que estamos utilizando para tejer lo vamos a jalar por ahí y hacia afuera. Otra vez este le damos la vuelta al gancho y el que estamos usando para tejer lo vamos a pasar por las 2 hebritas, así hacia afuera. Otra vez este de acá le va a dar la vuelta al gancho y con el que estamos tejiendo vamos a pasar las 2 hebritas y así vamos a continuar tejiendo el cordoncito. Este mismo le va a dar la vuelta al gancho y con el que estamos tejiendo pasamos por las 2 hebritas y otra vez vuelta al gancho y pasamos por las 2, así hasta que tengas el cordón tan grande como tú lo quieras. Una vez que ya tengas tu cordoncito, yo lo hice más o menos de 27 centímetros, vas a jalar tu hebra y lo vamos a pasar acá en nuestro monedero. Vamos a pasar tu gancho acá donde quede el cierre o en la parte que tú gustes poner el cordón, por ahí vas a pasar tu gancho. Una vez que ya pases tu gancho así, vas a tomar la punta del cordón por donde iniciamos y por ahí también vas a meter tu gancho. Y después las 2 tiritas que te quedan acá las vamos a jalar. Así la vas a jalar para que pase hasta este lado. Y ya solo vamos a anudar aquí estas 2 para que quede bien amarrado. Después por acá por dentro vas a pasar estas 2 tiritas hacia adentro y las vas a esconder. Y con esto ya quedaría terminado nuestro monedero. Ya que escondes tus tiritas, ya queda listo nuestro monedero y hemos finalizado el tutorial del día de hoy. Para los que me vieron hasta aquí, muchísimas gracias. No se vayan de este video sin suscribirse al canal y recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan ningún video.